Bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la maestra María Isabel Ocampo Tallabas. Ella tiene una maestría en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene estudios de doctorado en la misma especialidad, estudios avanzados en derechos humanos. Está realizando su tesis doctoral en este momento. Y actualmente es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación. Y bueno, ella nos irá contando sus líneas de investigación, sus publicaciones, cómo va articulando esta especialidad en materia de derecho con las prácticas educativas y también en el Instituto de Ciencias de Investigación, cómo lo va aplicando ella. Pues maestra, bienvenida. Gracias. Pues estás para que nos puedas comentar en qué consisten tus líneas de investigación y lo que vas haciendo, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, nosotros, en el caso del ISTE, del Instituto de Ciencias de la Educación, trabaja cuestiones que tienen que ver obviamente con la educación. En mi caso, yo estoy como colaborando también con lo que es el Cuerpo Académico Jurisprudencia, soy miembro, y en este sentido trabajamos dentro del cuerpo académico una línea que tiene que ver con derechos humanos y precisamente educación. Uh-huh. Esto nos lleva a situaciones bastante interesantes porque parecería ser que en algún momento no hay vinculación entre discursos que pertenecen a narrativas, vamos a decir, de humanidades con cuestiones de ciencias sociales y que pueda ser difícil o no muy atractivo conectarlos. Sin embargo, me parece que son fundamentales dependiendo desde el punto de vista que lo asumas, ¿no? Ya sea que lo veas desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista, vamos a decir, educativo, pedagógico. En este sentido, yo quiero así comenzar con una precisión. Los abogados tenemos una formación en inicio que no tiende, al menos en gran medida, hacia lograr la investigación. ¿Sí? No hay en este sentido un interés por generar investigadores de primera instancia, aunque existe realmente en el discurso, vamos a decir, la cuestión sobre la investigación jurídica. En realidad es difícil encontrar planes de estudio que profundicen sobre esto. En realidad, los planes de estudio se centran más en formar abogados, litigantes, abogados que puedan desempeñarse en el ámbito burocrático, en la administración de justicia, en la aplicación, ¿sí? Entonces, en ese entorno es en el cual se maneja. Entonces, es difícil encontrar realmente un interés por lo que son los estudios o la investigación jurídica como muy clara. No quiero decir que no se haga, sino sencillamente que no es algo con lo que vamos a pensar, se desarrolla naturalmente, y eso tiene una razón política, ¿sí? Tiene una razón de ser. El tipo de reflexión que se hace al interior de las facultades es más de corte, preferentemente, vamos a decir, dogmático, es decir, interpretación de códigos, interpretación de leyes, cuál es la mejor aplicación, estudios de caso, análisis de normas, ¿sí? No digo que esté mal, es un trabajo importante, sin embargo, es un trabajo que también responde a una lógica de la cultura jurídica occidental y moderna, que impone un modelo de conocimiento de corte occidental, ¿sí? y completamente, vamos a decir, a veces ajeno a muchas realidades a las cuales supuestamente se tiene que aplicar el derecho. O sea, vamos a decir, es algo importante. Entonces, en este punto, la codificación llegó a ser sumamente importante. Y para nosotros el estudio de los códigos es básico. El estudio de la Constitución, ahora, vamos a decir que se anexa como una importancia a partir de este siglo, ¿no? Entonces a partir del siglo XX.
como que hay una importancia sobre la Constitución, no solamente los códigos, sino la cuestión de la Constitución como norma fundamental. Sin embargo, los códigos siguen teniendo mucho peso en el desarrollo de la formación de los estudiantes. El punto aquí es precisamente volver a la investigación jurídica, y la primera cuestión que tiene que enfrentarse es esta. Los estudiantes van siendo formados no para cuestionar el sistema, sino para reafirmar el sistema, aprendiéndose fórmulas de solución de conflictos, aprendiéndose, vamos a decir, las maneras o los mecanismos en que podemos encontrar, la aplicación de la ley, y obviamente su trabajo. Otra de las cuestiones interesantes es que el derecho moderno lo que hizo fue quitarle a las partes su capacidad de dialogar y de discutir sobre lo que están, vamos a decir, teniendo problemas, y transferirlas a un tercero, a los abogados. Entonces las partes, al momento de entrar a un juicio, se desvinculan completamente. Es más, se ha generado de la idea de que es más sano, ¿no? Sí. No, velo con mi abogado, ¿no? Claro. Y entonces es una amenaza, ¿no? Te voy a mandar a mi abogado. Entonces mandamos al tercero a una lidia, a una justa medieval, a que nos represente y pelee por nosotros frente a otro sujeto que es el juez, que también está totalmente fuera de nuestro ámbito. Y es un modelo que impera en el mundo occidental, y que es un modelo que sirve y que funciona para el sistema económico capitalista, ¿sí? Entonces, en este sentido, el modelo, lo que hacemos en las facultades es retroalimentarlo. ¿Cómo? Hay estudios muy interesantes en donde se señalan que las aulas de las facultades de Derecho son lugares de profundas jerarquías. La jerarquía está presente en todo momento en las relaciones de las facultades de Derecho, entre profesores, entre estudiantes y profesores, entre estudiantes y estudiantes. ¿Sí? La jerarquía es algo que se va imponiendo. De hecho, si ustedes a lo mejor visitan alguna facultad, es común que tengan un entarimado. Es decir, el profesor se sienta arriba y los estudiantes abajo. Y eso es una situación de jerarquía y de poder simbólico que constantemente se ejerce en las facultades. De esta manera es muy difícil cuestionar lo que sustenta tu profesor, que a lo mejor es magistrado, o a lo mejor es un litigante muy reconocido, ¿sí? Y de esta forma el sistema se reafirma a través de estos sujetos simbólicos con una posición simbólica, y es difícil generar un espacio de diálogo y de preguntas abiertas que realmente cuestionen cosas que a lo mejor damos por sentado. Claro. ¿Sí? Pero yo creo que ahora también hay como algún cambio, ¿no? ¿Cómo lo observas tú? Porque, digamos, en algún momento me ha tocado escuchar a gente que ahora tenemos en Oaxaca una sala de justicia indígena, o algo así, sala indígena de justicia, algo así. Entonces quiere decir que ya hay también una combinación, una reflexión respecto a este sistema de derecho constitucional que se lleva a cabo y que todo el mundo, toda la sociedad lo tenemos, ¿no? Es algo que es norma, pero también hay un cuestionamiento de estas localidades que tienen formas diferentes de normarse, es decir, formas diferentes de organizarse en sociedad, de resolver conflictos, de incluso impartir justicia de una manera, pues, diferente, en el sentido más apegado a la realidad que están viviendo. Entonces pareciera ser que también hay un grupo de abogados, pues porque se formaron como abogados, pero su propia práctica y su propio origen de algunas localidades, y muy especialmente de Oaxaca, pues ha hecho que estén como reflexionando esa postura, ¿no? Así es. Me parece que esto era definitivamente uno de los puntos importantes, porque de hecho en el plan de estudios de la facultad
se lleva una unidad, una asignatura que es Derecho Indígena. Esto me parece importante porque no es gratuito. Todas estas incorporaciones en los planes de estudio o dentro de las narrativas, vamos a decir, de las universidades, de las investigaciones, tienen también que ver con las luchas de los movimientos, es decir, de estos sujetos colectivos que se van posicionando y van adquiriendo voz y van diciendo, oye, me has excluido, ¿no? Efectivamente, la idea es hacer que el abogado vaya pensando de maneras diferentes, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, obviamente no podemos negar detrás de esto también una posición importante de la teoría crítica del derecho en México, ¿sí? Y que ha recibido su influencia de muchas fuentes y que se ha posicionado, vamos a decir, en nuestro país y que ha ido creciendo, que ahora tiene una presencia mucho mayor que anteriormente. Sin embargo, esto queda, vamos a decir, corto si no realmente hacemos un cambio, un paradigma también en cómo estamos pensando el derecho e ir soltando algunas cuestiones que me parecen muy difíciles para los abogados, que tiene que ver con ideas positivistas sobre la ciencia. Ahí adoptamos el papel de las ciencias naturales y las queremos aplicar al derecho y pensar que el derecho es puro, no tiene influencias de poder, ¿no? Y claro que sí, el derecho tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con prácticas sociales. Claro. Y que a veces las propias comunidades tienen mecanismos de solución de conflictos mucho más eficientes porque ellos mismos lo construyen, además conocen mejor el problema que un juez, por ejemplo. La sala indígena me parece estupenda, es un área de oportunidad y de diálogo increíble y es una pequeña luz dentro de todo lo que es el aparato, vamos a decir, del Poder Judicial. Se me hace extraordinario y su trabajo es muy interesante porque va siendo reflexivo. Sin embargo, existe nuevamente el siguiente problema. Supongamos que un caso es sometido a la sala indígena. ¿Cuánto tiempo se lleva la sala indígena en resolver? Vamos a suponer que resuelve a favor de la comunidad. La otra parte puede inconformarse y puede irse a la siguiente instancia. Yeah. Vamos a suponer que llegue a la Suprema Corte. ¿Cuánto tarda la Suprema Corte en resolver? ¿Sí? Estamos hablando de años, no de meses, de años. Y jurídicamente, fíjense lo interesante, se nos hace creer que el derecho nos resuelve todo, ¿no? Pero nuestra vida no para, ¿no? Esa comunidad sigue viviendo en el conflicto o con el conflicto, ¿sí? Sigue viviendo con las personas enfrentadas, en tanto que lo que es el tribunal está resolviendo. Cuando llega la solución del tribunal, muy seguramente la situación de la comunidad ya no permanece de la misma manera. Claro. ¿Sí? Ese me parece uno de los problemas que se pueden vislumbrar. ¿Sí? Es decir, que la vía judicial a lo mejor no es la idónea en algunos instantes para algunas cosas. Ok, si esa no es la vía por la vía constitucional o las normas que están establecidas, ¿qué es lo que estarían ustedes como grupo proponiendo o que están desarrollando en estos temas de investigación? Exactamente. Nosotros estamos trabajando con el Cuerpo Académico de Jurisprudencia en colaboración también con la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? En este proyecto que hubo precisamente también con el Instituto de Sociología, ¿no? Con Berlín, ¿sí? Con la de Berlín, y estamos en este sentido trabajando con ellos porque Colombia nos lleva un trecho de ventaja. No es perfecto, pero nos lleva un trecho y viendo su experiencia en la administración de justicia es muy interesante. ¿A qué quiero llegar? Que la administración de justicia, el acceso a la justicia,
En el primer punto, la administración, generalmente nosotros pensamos como ciudadanos que administrar justicia es ir al tribunal, denunciar, ¿sí? Apuntarle al otro con los derechos, a usarlos como si fueran pistolas, diría Habermas, ¿no? Una cosa así. En el caso de la otra perspectiva es pensar que la justicia no solamente tiene que ver con el derecho en el sentido de tribunales, tiene que ver con todos y con todos. Tiene que ver con un bienestar, tiene que ver con que la gente pueda tener acceso a la salud, pueda tener acceso a la educación, pueda tener acceso a una ciudad que le garantice esa salud, bien diseñada, con cuestiones de este tipo. Entonces, no es un concepto reducido, como generalmente, de una manera simplificada, hemos asumido. Claro. ¿Sí? Aunque, digo, indudablemente Colombia tiene su avance en los temas de justicia, porque hay que recordar, para quien nos ve, que atravesaron un proceso de extrema violencia, ¿no? Entonces, en el caso de esta sociedad, pues tuvieron que buscar mecanismos. Ahora sí que, como dicen algunos pensadores, las crisis muchas veces te llevan a plantear propuestas creativas para solucionar, ¿no? Claro. Lo que se te presente, o superar estas crisis que se presentan, a veces de larga envergadura, como el caso de Colombia. Sin embargo, yo pensaba también para casos muy específicos, digo, qué bueno que ustedes pudieron interactuar con la gente de Colombia, porque eso pues les permite conocer lo que se está realizando, pero pensaba en Guerrero. Yo creo que tienen, por ejemplo, una policía comunitaria y que indudablemente están de alguna manera vinculados a los procesos de resolución de conflictos de manera local, y la propuesta está ahí, ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba, ¿cuál es lo que ustedes están ahora proponiendo? En Guerrero tienen esto, en Oaxaca habrá alguna otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes están específicamente ahora investigando? ¿Cómo ustedes lo observan? Y también la viabilidad, porque hay que también estar claros en que en tanto estemos regidos por un Estado nacional que tiene una constitución, y que de alguna manera eso, más allá de que si sea occidental o no, lo cierto es que es una norma establecida. Entonces, ¿cómo hacer para tener ese diálogo sin desechar totalmente uno u otro, no? Muy bien. Bueno, me parece que la propuesta está en construcción. Lo que hay hasta el momento es observar, se ha podido ver una serie de obstáculos que en algún momento parecen ser que impulsan cambios, pero en el fondo es un poquito la política del gato pardo, es decir, cambio para no transformar nada, o cambio una parte nada más para no, eso es como una especie de transformaciones que a veces de una forma desde el poder se pueden impulsar y evitar que los propios participantes o interesados puedan nuevamente entrar en el, o sea, resolver el asunto. Efectivamente, la cuestión es cambiar la óptica, es decir, pasemos a pensar que mucho de lo que sostenemos como muy bueno y constitucional es una cuestión también de imaginación y de imaginario, que muchas veces nada más pasa en nuestro imaginario, pero que en la realidad no sucede. Entonces tenemos que ir a las prácticas. Es decir, en la mayor parte de las ocasiones las personas saben identificar primero, mejor ellas, que viven ahí, cuál es el problema, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto? Hay que si llega una autoridad extraña, le dicen, mira, tu conflicto es este, no. Ellos saben cuáles, lo asumen muy bien y por ahí es donde está la solución, ¿sí? Hay que identificar cuándo las partes pueden ponerse de acuerdo entre sí y en algún momento llegar a una solución, ¿sí? Entre ellas. Y ahí podemos mediar a un tercero que ambas partes, vamos a decir, asuman como lo reconozcan. ¿Sí? Puede ser el compadre, una persona que tiene peso dentro de la comunidad y que es reconocida por la comunidad, y ese
él precisamente va a ser el juego del juez, ¿sí? Pero haciendo que las partes lleguen a una... ¿Por qué lo digo? Esto nos suena bien extraño, pero, por ejemplo, ¿quién no ha recibido 20.000 llamadas de Liverpool, fábricas de Francia, Sears, lo que sea, cuando hay un atraso, o de las tarjetas de crédito, cuando hay un atraso en... Las grandes empresas han creado su derecho, aplican sus leyes, aplican sus normas, tienen sus autoridades, nos imponen, nos persiguen, nos coercionan y saben cómo hacer que la gente pague. ¿Sí? Más o menos van cachando aquí. Sí, entonces, más bien yo preguntaba, ¿seguro lo hacen? O sea, seguro lo hacen más bien. Sí, claro. O sea, yo estaba pensando, esto que estás describiendo, seguramente ya lo hacen en las comunidades. O sea, mi pregunta va más allá de eso de, ya lo hacen de esa manera. Estoy casi segura porque me he dedicado a una buena parte de estudios rurales especialmente. Entonces, claro. Lo he visto, ¿no? Sí. Pero ¿cómo combinas? O sea, a eso iba, ¿no? ¿Cómo haces que ese diálogo? Porque también lo cierto es que hay cosas que siguen estando normadas por la Constitución. No es que nos parezca malo o bueno, es una norma. No, yo creo Entonces, un poco en eso, y por ahí digo, ¿cómo es que están pensando ustedes la propuesta del cambio, no? Me parece que ahí señalas algo importante, o sea, las comunidades lo pueden hacer, pero obviamente, como somos individuos racionales egoístas, si yo veo beneficios de salirme del sistema e irme al alterno, es decir, ir a litigar fuera de la comunidad, porque la comunidad no me dio o no resolví en la comunidad, me voy al sistema externo y entonces puedo usarlo estratégicamente para obtener un beneficio en este sentido y meto a la comunidad en este punto. ¿Cuál es el asunto? El punto está en lo que es precisamente el cambio de chip en el sistema jurídico, en la cultura jurídica. ¿Sí? En la cultura jurídica en el sentido de asumir que, tenemos que aprender a cuestionar. Y una de las cosas que, por ejemplo, que no cuestionamos son los derechos humanos. Y a veces los derechos humanos sirven para invadir países, para imponer sanciones, ¿sí? Es decir, se reducen a una cuestión de interpretación exclusivamente liberal o no liberal, capitalista, que sirve al mercado. ¿En qué sentido? ¿Por qué no nos pones un ejemplo? Por supuesto. Mira, cuando decimos que en una comunidad no se respetan los derechos de las mujeres, ¿sí? Y entonces de ahí se salta a una cuestión de intervenir, no nada más vía educación, y si es vía educación generalmente no hay planificación, sino hasta les puedo mandar a la fuerza pública o empiezo a tener sanciones sobre esa comunidad, o empiezo a desprestigiar a la comunidad diciendo ahí no se respetan a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces no valen, son incivilizados, ¿no? Tenemos un problema, efectivamente, los derechos de las mujeres, estoy muy de acuerdo. Pero la manera en que la cultura jurídica asume esto, diciendo que hay violación de derechos de las mujeres, derechos, y que por eso se justifica cualquier tipo de intervención, ese es el problema. Bueno, es que aquí hay una tela muy sutil que yo creo que vale la pena que lo tomemos con cuidado. Claro, ¿no? Sí, porque hay un avance muy importante en el tema de derechos humanos. Y poder decir de tajo que ya eso sirve para justificar otras cosas me parece que es muy delicado. Tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, que eso sirva para justificar la discriminación o para justificar la civilización o no civilización de alguien, eso obviamente que está mal. Porque sirve para descalificar. Pero entonces estás hablando más de la cultura jurídica y de los procesos jurídicos, no así de los derechos humanos. Que ahí hay una confusión. No es lo mismo hablar de derechos humanos per se que hablar de la cultura jurídica por los derechos humanos. Yo creo que ahí hay una tela sutil que... Pero el asunto es precisamente, nosotros volvemos precisamente un poco a lo que yo venía al principio.
depende desde dónde estés interpretando los derechos humanos. Si los estás interpretando desde una óptica de colonización o si los estás interpretando desde una óptica de descolonización. O sea, ¿cuál es, de dónde lo vas a agarrar? Hay escépticos, ¿no? Hay toda la parte del comunitarismo, por ejemplo, esa escéptica de decir, bueno, esto no te sirve para descolonizar. O sea, realmente es un instrumento de colonización. Y cierto, puede servir como un instrumento de colonización, ¿no? No cumple los derechos humanos, invádanlos. En el fondo no les interesa que cumplan los derechos humanos, sino que hay petróleo o que hay minerales, que hay riquezas, un poco en ese sentido. Entonces, el asunto es cuánto podemos empoderar a la gente para que la gente, el ciudadano, empiece a generar y a utilizar su propia conceptualización de derechos humanos. ¿Sí? Eso, exacto. Ahí, un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo va moviéndose? Ahora, hay muchas aristas, por supuesto, porque seguramente va a haber quienes van a tratar de defender esta situación diciendo, es que entonces estás defendiendo de que maten a la gente, violen mujeres, no se trata de eso. Sí, pues, no es el extremo, no es el punto. El asunto es que tampoco podemos pensar que las comunidades en todo momento están realizando violación de derechos humanos. Así es. ¿No? Y además de qué estamos entendiendo en este sentido. Y si está sucediendo, pensamos que la única manera de intervenir es que a través de una sentencia. Ese es el punto del software. No vemos que pueda haber otros profesionales como trabajo social, otros profesionales que pueden coadyuvarnos a hacer el cambio tal vez generacional. ¿Sí? Hay un investigador muy interesante, yo coincido con esto, con Joseph Raz. Él dice que si hay que tolerar a las culturas intolerantes, piensa que hay que impulsar cambios, especialmente para las generaciones jóvenes, y que las generaciones mayores son más resistentes, es natural, a la cuestión del cambio. En ese sentido, él considera que aun cuando se trate de culturas intolerantes, si nosotros las desconocemos por completo, sería como dejar a estos individuos, a estas personas, completamente desamparadas. En este punto él recomienda, no vamos a desconocer, o sea, no podemos decir, porque eso sería ponernos como una situación de cultura superior frente a una cultura inferior, que es mucho lo que en el fondo terminamos manejando en el discurso jurídico, que está muy vinculado al discurso político. Entonces, en este punto la idea sería, bueno, el asunto es cómo vamos a hacerle. No todo lo puede hacer el abogado, no todo lo puede hacer el tribunal, sino tenemos que encontrar como profesionales vinculaciones con otros actores que pueden ser muy importantes. De ahí llega el punto de la cuestión de la relación con la educación. Claro. Y con los profesionales de la educación. Ellos juegan un papel dentro de la comunidad muy importante, ¿sí? Y una situación estratégica para poder articular mecanismos o formas de intervención. ¿Sí? Pues bueno, vamos a ir cerrando la plática, maestra María Isabel. Pues nos gustaría que nos pudieras, como para cerrar, hacer un comentario respecto, bueno, ya de alguna manera quedó un poco claro la tendencia que ustedes tienen a hacer un cambio en la cultura jurídica, pero no sé si quisieras compartir algo más para quien nos está viendo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ha sido como una mirada súper rápida, superficial. A lo mejor ahondé en algunos puntos porque es difícil a veces comprenderlo. En general, como ciudadano tiene una idea uno muy ligera de lo jurídico. La educación de la ciudadanía es importante, hay que trabajar ahí. Es uno de los espacios que me parecen estratégicos para ir formando no solamente profesionistas, porque yo les digo a los jóvenes en la universidad, la idea no es solamente formar profesionistas, sino también ciudadanos. De ahí la importancia de generar lo que es conocimientos y narrativas distintas
a lo profesional y que tenga que ver con las humanidades. Pues muchas gracias, pues cualquier cuestión estoy a su disposición. Muchísimas gracias, le agradecemos la plática a la maestra María Isabel Ocampo Tallabas y pues nos estamos viendo para la siguiente emisión. Que pasen buen día.